Hermanos, la reflexión que podemos hacer en torno a las lecturas que se nos acaban de proclamar pudiera partir de lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios. Mientras vivimos en esta carne mortal, vagamos por el mundo como desterrados lejos de Dios. Cuánto quisiéramos salir de las ataduras de la propia carne para irnos a estar con el Señor. Eso lo decimos cuando enfrentamos personal, familiar y de manera común las dificultades de nuestra humana debilidad, las batallas del cuerpo, el problema de la maldad entre nosotros, las tentaciones, los pecados, las frustraciones y fracasos. De manera que con esta breve comparación San Pablo nos pinta el cuadro completo de la vida humana. La razón de nuestros sufrimientos se encuentra en esta carne mortal que habitamos, que nos da todo tipo de problemas, aunque también hay que decirlo con justeza, nos da grandes gozos y felicidades. Sin embargo, el punto de la doctrina cristiana es lo que sigue en ese texto de San Pablo. Quisiéramos irnos de aquí, pero tenemos que trabajar aquí. O como lo decía el Papa Benedicto XVI, el cielo comienza en la tierra. Si te lo quieres ganar, tienes que trabajar en este mundo. Por eso vean cómo concluye esa lectura segunda que se nos hizo. Dice San Pablo: no se nos olvide, hermanos, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar razón de lo que hicimos o dejamos de hacer, para que se nos entregue o se nos niegue el premio de la gloria. De manera que en vez de sentarnos tristes a llorar nuestra condición humana, el llamado de Dios es a trabajar en el mundo. Jesús mismo pasó por esas dificultades. Dicen los estudios bíblicos que estas dos parábolas que hemos escuchado, la de la semilla que crece por sí sola y la del grano de mostaza, Jesús se las dijo a sus discípulos en los peores tiempos de su ministerio, cuando predicaba y parecía que todo era contrario. Las autoridades de Jerusalén, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todo mundo rechazándolo. Por ese camino viene el maligno y te invita a dejar todo por la paz, porque esto no tiene remedio. Es demasiado lo que hay que hacer para la poca cosa que es cada uno de nosotros. Y si levantamos la vista y miramos el estado actual del mundo, más imposible sentimos nuestra tarea de hacer algo bueno aquí. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esas objeciones que como discípulos suyos podemos hacerle? Implantemos el reino de Dios, prediquemos el reino de Dios, vivamos como ciudadanos del reino de Dios. ¿Y qué significa, buen Señor, ese reino? Significa reordenar todo según Dios, como estaba al inicio, antes de que introdujéramos el pecado. Implica poner las relaciones entre nosotros en sintonía con las relaciones con Dios, porque me siento hijo, hija de Dios, me comporto como hermano, hermana de los demás. Ya los demás no son mis adversarios, no son desconocidos, no son clientes, no son simples personas que pasan por aquí o por allá,
son mis hermanos, también son hijos de Dios. Nuestra manera de tratarnos y todo lo que hacemos mutuamente tiene que estar impregnado por esa nueva mentalidad que Jesús llamaba reino de Dios. Y entonces entran nuestras objeciones: Señor, ¿cómo vamos a cambiarle la mentalidad tan arraigada que pueden tener, o acaso tenemos los seres humanos de este tiempo? Es demasiado pedirle a tu criatura. ¿Qué diferencia hace uno solo que quiera ser bueno contra 1.000.000 a los que no les importa el bien? Y vean, el Señor, usando ejemplos de la vida agrícola de aquel tiempo, ilumina a la perfección nuestras preguntas para que encuentren no solo respuestas, sino motivación. Lo primero que nos dice es: tengan claro que no depende de sus esfuerzos. No se desanimen creyendo que en uno está el cambio del mundo. Está en Dios, que es el único que puede. Y para ilustrarnos esa doctrina, el Señor nos enseña esta parábola de la semilla que crece por sí sola. Dice: ¿a qué se parece esa dinámica interna, esa fuerza de amor que tiene el reino de Dios? A una semilla que un hombre siembra, cultiva, riega y después se va a dormir. Eso quiere decir, espera a que su trabajo lo haga rendir Dios. Y sin saber él cómo ni cuándo, la semilla comienza a crecer por sí misma, rompe la tierra, se origina el tallo, después vienen los frutos. Todo ese proceso se encarga Dios. A nosotros se nos da colaborar con Dios, pero los redentores no somos nosotros. Ya hubo un redentor, nuestro Señor Jesucristo. El que hace el trabajo secreto, misterioso y bueno es nuestro Padre Celestial. Pero ha sido tan bueno que quiere incluirnos como colaboradores, porque podemos. Nosotros no somos los que creamos la semilla. Nosotros no damos el crecimiento, ni mucho menos la fructificación. Se nos encomienda plantar, o aquello que decía San Pablo en otras de sus cartas: tú no te mortifiques por los resultados, déjaselos a Dios, que es el que da el crecimiento. En cambio tú siembra a tiempo y destiempo. A tiempo y destiempo. Allí con los hijos que parece, según nosotros, que no nos escuchan, que no nos hacen caso, siembra a tiempo y destiempo. Dios dará el crecimiento. Miren entonces cómo Jesús nos enseña a no desanimarnos en el trabajo que cada uno debe de hacer, de sembrar buena semilla en el mundo, especialmente en los corazones de los demás, a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio. La otra parábola tiene más o menos el mismo punto, pero lo enfoca desde otra perspectiva. Es la parábola del grano de mostaza, que aquí entre nosotros es de por sí muy pequeñito, pero cuando va uno a Tierra Santa y un guía turístico debajo de un gran arbusto que más bien parece árbol, arranca una vaina, te pide que extiendas la mano y te vacía ahí la vaina y caen todas las minúsculas, pero realmente minúsculas semillas de mostaza que casi son imperceptibles. Y Jesús nos pone esa comparación: no creas que eres poca cosa, el omnipotente, el todopoderoso es Dios, tú eres su instrumento. Más o menos en la forma en la que ese pequeño grano de mostaza, por el cual pudiera uno decir no se da nada, no me sirve para gran cosa, y miren, hace un arbusto que hasta los pájaros anidan en él y da sombra a los que pasan.
Pensemos en la historia de nuestra patria. Con las naves de los españoles llegaron aquí 12 frailes franciscanos. ¿Qué eran 12 frailes para los millones de habitantes de estas tierras que tenían sus propios dioses, sus propias religiones, su propia idea bien fija, bien firme de lo que era el mundo y la vida? Y miren cómo con esa incipiente semilla floreció el México católico del que hoy gozamos. De manera que solamente a Dios se le atribuye ese sacar de lo menos lo más, de lo frágil lo todopoderoso, de lo minúsculo algo que cobija dentro de sí a todas las personas de la tierra. Se trata de no desanimarnos en nuestros deseos de hacer el bien. Se trata de escuchar a Dios que habla en nuestras conciencias y que nos insiste que debemos corregir al que anda mal, instruir al ignorante, animar al triste, intervenir en aquello que nos corresponde, porque somos padres, porque somos madres, porque somos hermanos, parientes, vecinos o simplemente miembros de la misma comunidad. Que no caigamos en las trampas astutas del enemigo que nos hace creer que lo nuestro es muy poca cosa en comparación de todo lo que se tiene que hacer. San Pablo dice en otra de sus cartas: ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿No sabes cómo? Un pequeñísimo ejemplo, una palabra dicha a veces incluso de manera inconsciente, va y cae como semilla en un territorio que Dios ya había preparado, en un terreno bueno, en un corazón que la va a recibir. El mensaje, queridos hermanos, es a seguir luchando por ser buenos, a seguir empujando, impulsando en la sociedad el reino de Dios, que la gente comience a pensar según Dios, según su verdad y no según las verdades del mundo. Que no nos sintamos autosuficientes creyendo que todo depende de nosotros. Concluyo esta reflexión con aquella hermosa frase de San Ignacio de Loyola en el siglo XVI que decía: haz las cosas como si solo dependieran de ti, sabiendo que solo dependen de Dios. Y así todo mundo participa. Uno pone todo su esfuerzo, pero el que va a hacer todo realmente es Dios nuestro Señor. Con esto en mente vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe en Dios.